Encuentre el ángulo interno y el ángulo externo para cada polígono. Bueno, primero, un dodecágono es una figura que tiene 12 lados. La n significa la cantidad de lados y acabamos de decir que el dodecágono tiene 12. Como nos están pidiendo el ángulo interno, entonces la fórmula es esta. Ángulo interno, bueno, la medida del ángulo interno es 180 n-2 entre n. Y ya sabemos que el dodecágono tenía 12 lados. Entonces estas n las reemplazo por 12. La medida del ángulo interno es igual a 180 12 menos 2 entre 12. Lo que nos dé esa operación va a ser el ángulo interno. Entonces sería 180 paréntesis 12 menos 2 sobre 12. Y eso nos da 150. Ahora, pero también nos piden el ángulo externo. Entonces, el ángulo, la medida del ángulo externo es 360 sobre n. Entonces, la medida del ángulo externo es 360 sobre n, que es 12. Hago esa operación y nos da 30. Lo mismo vamos a hacerlo a un hexadecágono. El hexadecágono tiene 16 lados, o sea, la n es 16. Entonces, la medida del ángulo interno sería 180, reemplazo estas n's ahora por 16. Y eso nos da 180, 16 menos 2 sobre 16, en decimales 157,5 grados. Ahora la medida del ángulo externo sería 360 sobre n, y n es 16. Y esto nos da, en decimales, 22,5 grados. Un pentágono es aquella figura que tiene 5 lados, o sea, la n5. Entonces, la medida del ángulo interno es 180 paréntesis, ahora cambio estas n's pero por 5. Entonces la medida del ángulo interno es igual, y hago esa operación, 180, 5 menos 2 sobre 5, 108. Ahora la medida del ángulo externo es 360 sobre n, y n es 5. Y eso nos da 72. Ahora, tenemos que recordar que n significa la cantidad de lados. Por lo tanto, en este tipo de problemas también nos pueden a veces dar el valor de este ángulo interno. Entonces, si nos dieran este ángulo interno, habría que hacer un despeje. Ahora, ¿qué es un triacotángolo? Es una figura que tiene 30 lados. O sea, que la n es 30.
medida del ángulo interno es 180. Ahora cambio estas n's por 30. Y esto nos daría 180, 30 menos 2 sobre 30. 168 grados. Y la medida del ángulo externo es 360 sobre n. Y n es 30. Y eso nos daría 360 entre 30, 12. Entonces, si por A o por B nos dan esta medida, ya si nos dan el ángulo externo hay que hacer un despeje. Si nos dan el ángulo interno hay que hacer un despeje, pero aquí no nos están dando los ángulos, nos están dando los lados, o sea, el valor de las n's. Entonces es más fácil nada más de meter en la calculadora.